Queridos hermanos en Cristo Jesús, es miércoles de la quinta semana del tiempo de Cuaresma. El Evangelio de este día está tomado de San Juan, capítulo 8, versos del 31 al 42. En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en él: Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: Somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que serán libres? Jesús les contestó: Yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: Nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: Si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Las palabras de Jesús producen tal impresión en los judíos que muchos de ellos creen en Él. Pero más que una escucha de la palabra, inspirada en una comprensión profunda de Dios, su fe debe de ser una adhesión, no un entusiasmo momentáneo. Por eso Jesús les declara que no pueden ser sus discípulos sino a condición de adherirse a su persona, a su palabra, con una fe absoluta. Si se mantienen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos. Quiere decir que la palabra de Jesús es el espacio vital en que el hombre ha de mantenerse siempre. Es la norma suprema en la cual el discípulo, el creyente, apuesta toda su vida. Los que lo oyen pueden transformarse en discípulos si esa palabra permanece en ustedes. Este verbo, permanecer en, es importante en San Juan y supone una interrelación entre ambas partes de la idea. Por eso se puede permanecer en la palabra, o también la palabra puede permanecer en el creyente. El discípulo ha de permanecer en Jesús y Jesús en el discípulo. Hemos de permanecer en el amor y el amor permanece en nosotros. En este caso, permanecer en la palabra es lo que nos hace discípulos, porque nos introduce en esa relación con Dios. El que entra en la interrelación conoce la verdad que es el mismo Jesús. La idea de verdad en el Evangelio de San Juan, como en la Biblia en general, es la fidelidad. Es decir, conocerán, experimentarán que la revelación de Jesús manifiesta en conforme a la fidelidad de Dios. Como revelador de Dios, Jesús muestra el verdadero rostro de Dios, al Dios que es de verdad y que es el que libera. En el encuentro
con el verdadero Dios o el Dios que es la verdad, libera a la persona humana, lo libera integralmente del pecado, lo libera de la esclavitud. Entonces Dios purifica por medio de su verdad todas las obras del hombre, arranca todo espíritu de muerte, purificándolo por el Espíritu Santo. El evangelista, cuando habla de la verdad, no es una verdad abstracta con la que el hombre se encuentra y satisface sus deseos de saber, sino que se trata de la máxima verdad concreta que es precisamente la persona de Jesús de Nazaret. Jesús no es solo el maestro de unos principios verdaderos, ni es solo el portador de una verdad de la revelación, como si fuera una doctrina independientemente de su persona. Más bien, personalmente, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, nos revela la verdad, pero también es la verdad misma que conduce a la vida eterna. Jesús nos trae la liberación frente a la propuesta de muerte, del pecado, de las tinieblas, a las que el hombre sucumbe y la mujer también. O dicho de otra forma, se trata de la liberación del hombre y de la mujer de su egoísmo que le lleva a la muerte. Esta es la liberación radical otorgada al ser humano, pero es necesario también que se adhiera a la fe en Jesús. Los judíos dicen, jamás hemos sido nosotros esclavos de nadie. Ellos están orgullosos de ser hijos de Abraham y se creían por eso interiormente libres, aunque externamente estaban sometidos al poder de Roma. Jesús les dice que la verdadera esclavitud del hombre no consiste en la servidumbre externa, sino en la esclavitud interna, es decir, cuando el ser humano es sometido por el pecado que le esclaviza. Quien comete pecado es esclavo de él, y añade, el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo se queda para siempre, y si el Hijo los hace libre, serán realmente libres. San Pablo nos dice que a nosotros Dios nos ha llamado para una verdadera libertad, pero que esa libertad no, no, no de pie a los bajos instintos, es decir, no hay que confundir la libertad con el libertinaje. Al contrario, que el amor los tenga al servicio de los demás. Usted puede confrontar el texto con Gálatas 5 versos 3 y siguiente. La libertad es característica del cristiano. Somos libres para amar. Soy libre, cierto, nadie es mi amo. Sin embargo, me hago siervo de todos por amor a Cristo. Y en ese sentido es donde el amor me libera. Y el amor es el mismo Cristo. El cristiano es un ser humano libre, dueño de todas las cosas, no está sometido a nadie, pero se es libre para servir, se es libre para amar, precisamente porque nadie atienta contra el objeto amado. Que Dios te bendiga y te acompañe, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.